La entrevista presenta a BTS en un momento sumamente significativo, no solo como artistas, sino como personas que han atravesado una etapa de pausa obligatoria, crecimiento individual y transformación interna. Desde los primeros segundos, el ambiente es informal, incluso caótico, con risas, comentarios sueltos en coreano e inglés y momentos espontáneos que reflejan que no están actuando para una cámara, sino simplemente siendo ellos mismos. Este detalle es importante porque marca el tono de toda la conversación. Más que una promoción, es un reencuentro real. A medida que avanza la entrevista, se vuelve evidente que el regreso del grupo no es solo un comeback musical, sino un momento cargado de significado emocional. Ellos mismos reconocen que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvieron juntos como equipo completo, y que tanto ellos como sus fans han esperado este instante con mucha anticipación. La frase "We're back" no se siente como algo superficial, sino como una declaración que resume años de espera, cambios y expectativas acumuladas. Uno de los aspectos más profundos que comparten es la experiencia de volver a convivir durante su estancia en Los Ángeles. Explican que hacía mucho tiempo que no vivían juntos, y que esa convivencia diaria, levantarse juntos, comer, entrenar, trabajar y terminar el día compartiendo, les devolvió una sensación de rutina que habían perdido. Este detalle aparentemente simple tiene un gran peso emocional, porque revela que, más allá del éxito, lo que realmente valoran es la vida cotidiana compartida. Describen esta etapa como algo parecido a volver a sus inicios, cuando todo era más simple, aunque ahora con la diferencia de que son conscientes de lo que tienen y de lo que significa. También mencionan que esta convivencia fue al mismo tiempo cómoda y extraña. Cómoda porque se conocen profundamente, pero extraña porque han cambiado mucho como individuos. Este contraste muestra claramente la dualidad que atraviesa toda la entrevista. Son los mismos, pero no son los mismos. Han crecido, madurado y vivido experiencias que los han transformado. El proceso creativo del álbum ocupa una gran parte de la conversación y revela tanto entusiasmo como dificultad. Decidieron trabajar en Los Ángeles porque es un lugar clave en la industria musical global, lleno de productores, compositores y músicos. Allí tuvieron la oportunidad de colaborar con una enorme cantidad de personas, lo que les permitió explorar sonidos completamente nuevos. Sin embargo, esta abundancia también generó un problema. Demasiadas opciones pueden dificultar la toma de decisiones. Llegaron a un punto en el que no sabían qué dirección tomar, qué canciones elegir o cómo estructurar el álbum. Además, enfrentaron barreras como el idioma, ya que al inicio no siempre podían expresar sus ideas con facilidad en inglés. Esto generaba momentos incómodos o frustrantes, pero también los empujó a adaptarse y mejorar. Con el tiempo, lograron encontrar un equilibrio y aprovechar al máximo la experiencia, absorbiendo influencias de distintos géneros y estilos. Un detalle interesante es que mencionan cómo, en medio de tantas sesiones, empezaron a perder la capacidad de decidir qué era realmente necesario para el álbum. Esto muestra una faceta muy humana del proceso creativo. Incluso artistas de su nivel pueden sentirse perdidos cuando tienen demasiadas posibilidades. Sin embargo, también destacan que este caos creativo fue parte del proceso que los llevó a crear algo auténtico. En cuanto al contenido del álbum, explican que tiene una estructura muy marcada. Las primeras canciones son intensas, energéticas y cargadas de fuerza, especialmente en el rap, lo que refleja su esencia original. A medida que avanza el álbum, el tono se vuelve más emocional, introspectivo y vulnerable. Esta transición no es casual, sino que representa su evolución como artistas y como personas. El liderazgo de RM se aborda de manera muy honesta. Él admite que a menudo siente una gran presión por ser el líder, como si tuviera la responsabilidad de empujar al grupo hacia adelante o de tomar decisiones importantes.
Sin embargo, también reconoce que esta dinámica ha cambiado con el tiempo. Ahora todos los miembros son adultos, tienen experiencia y pueden aportar por igual. Esto hace que su rol sea menos autoritario y más representativo, actuando como un puente entre el grupo y el exterior, pero sin dejar de ser uno más dentro del equipo. Esta reflexión muestra un nivel de madurez emocional muy alto. El servicio militar aparece como una etapa clave en su desarrollo personal. Los miembros explican que esta experiencia les permitió reflexionar sobre la vida, el tiempo y la importancia de hacer lo que aman. Se dieron cuenta de lo valioso que es poder trabajar en la música y expresar sus emociones. También mencionan que ver a otras personas esforzarse en contextos diferentes les hizo cuestionarse a sí mismos y motivarse a seguir creciendo. Incluso dentro del servicio, algunos continuaron practicando y desarrollando habilidades, manteniendo viva su conexión con la música. Otro momento interesante es cuando hablan de cómo celebraron el regreso del último miembro. Lejos de una gran celebración, todo fue rápido y sin mucho tiempo para procesarlo, ya que inmediatamente tuvieron que continuar trabajando. Esto refleja la intensidad de su carrera, donde incluso los momentos importantes pasan rápidamente debido a las responsabilidades. El significado del álbum, inspirado en Arirang, es uno de los puntos más profundos. Explican que esta canción tradicional coreana representa sentimientos como la nostalgia, el anhelo y la conexión emocional. Para ellos, estos sentimientos son universales, y su intención es llevar algo profundamente coreano al escenario global. Quieren mostrar de dónde vienen y al mismo tiempo conectar con personas de todo el mundo, demostrando que las emociones humanas trascienden las barreras culturales. La conversación también toca temas sociales, especialmente el impacto de las redes sociales y el ritmo acelerado de la vida moderna. Los miembros expresan que el mundo se ha vuelto más exigente y que las personas enfrentan más presión. En este contexto, resaltan la importancia de encontrar la propia felicidad y no depender únicamente de las expectativas externas. Este mensaje conecta directamente con los valores que han promovido a lo largo de su carrera. La relación con sus fans es descrita con un nivel de emoción muy alto. Reconocen que ARMY ha sido fundamental en su trayectoria, no solo apoyándolos, sino manteniendo su legado vivo incluso durante su ausencia. Les impresiona cómo han crecido junto a ellos, pasando de ser niños a adultos e incluso formando sus propias vidas. Este crecimiento compartido crea una conexión única, casi generacional, que va más allá de la música. También mencionan que los fans realizan acciones positivas en el mundo inspiradas por el grupo, lo que les genera un profundo orgullo y responsabilidad. Esta relación no es unilateral, sino un intercambio constante de energía, apoyo e inspiración. En cuanto a los conciertos y la gira, expresan tanto emoción como nervios. Están preparando algo innovador, incluyendo escenarios de 360 grados, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente. Sin embargo, también sienten presión por cumplir con las expectativas y por demostrar que siguen evolucionando. Un tema recurrente es el paso del tiempo. Reflexionan sobre cómo han crecido, cómo ha cambiado su entorno y cómo también han cambiado sus fans. Reconocen que nada es permanente, pero tampoco sienten que su historia esté cerca de terminar. En lugar de enfocarse en el futuro lejano, prefieren concentrarse en el presente y en aprovechar al máximo esta etapa. Hacia el final, surge una idea muy poderosa. No quieren arrepentirse. Son conscientes de que lo que tienen es único y difícil de repetir. Han compartido una gran parte de sus vidas juntos, desde la adolescencia hasta la adultez, y saben que no encontrarán fácilmente una conexión similar en otro lugar. Por eso eligen seguir adelante, no por obligación, sino porque realmente desean continuar. En conjunto, la entrevista revela un BTS más maduro, reflexivo y consciente de su lugar en el mundo.
Ya no están en la etapa de demostrar su valor, sino en una fase donde buscan definir su legado, mantenerse fieles a su identidad y seguir creciendo tanto artística como personalmente. Más allá de la música, lo que transmiten es una historia de amistad, evolución y compromiso, donde el grupo no es solo un proyecto profesional, sino una parte fundamental de sus vidas.